El tintineo de las copas de cristal, brindando por la nueva directora de Relaciones Públicas, apenas empezaba a apagarse cuando un silbido agudo brotó de mi garganta, como el pitido de una tetera rota. Mi nombre es Marina Soler. Mi mundo es el del polvo de los libros antiguos, el del silencio, un mundo a años luz de fiestas fastuosas como esta. Aquella noche, la galería obsidiana parecía menos una celebración y más un quirófano. Una caja de cristal, toda ángulos afilados y luz blanca y fría, diseñada para desnudar secretos y dejar solo el arte al descubierto. Mi hermana, Estefanía, se movía como pez en el agua en esa pecera. Como directora y comisaria de la galería, ella era el centro de todo, deslumbrante con un vestido dorado de lamé que costaba más que el equipo de restauración que yo tardé 5 años en conseguir. Yo estaba de pie junto a unos frescos del siglo XVII que yo misma había estabilizado, viendo a mis padres, José y Patricia, orbitar alrededor de Estefanía como lunas atrapadas en la gravedad de un planeta más brillante. Eran miembros retirados de la alta sociedad que trataban la paternidad como la gestión de una cartera de inversiones. Estefanía era el activo de alto rendimiento. Yo, la depreciación que se olvidaron de amortizar. Soy restauradora. Mi trabajo es encontrar las grietas de la historia y sellarlas con pan de oro y paciencia. El de Estefanía es ensanchar esas grietas, vaciarlas y vender los trozos al mejor postor. Éramos opuestos fundamentales, unidas por la sangre y un apellido que pesaba más cada año. No quería venir esta noche. La invitación había sonado más a una citación judicial que a una simple compañía, pero el adiestramiento es profundo. ¿No te das cuenta de que te están cosiendo cuando la temperatura sube grado a grado? Simplemente te adaptas. Te dices a ti misma que el calor es normal. Te dices que aparecer es lo que hacen las buenas hijas, incluso cuando el aire de la sala es tan fino que te asfixia. Nos sentamos a cenar en la sala principal de exposiciones. El primer plato fue colocado frente a mí con gran ceremonia, gazpacho de tomate dorado. Era vibrante, amarillo, inocente. He hecho que el chef lo prepare especialmente para ti, Marina, dijo Estefanía, con esa voz de estudiada y melódica preocupación que usaba cuando buscaba público. Sé lo ansiosa que te pones con la comida. Esto es completamente seguro. Solo tomates y aceite de oliva. Considéralo una ofrenda de paz. Bajé la vista al cuenco. Mi entrenamiento se activó antes que mis emociones. En mi oficio, aprendes a leer los líquidos, la forma en que un disolvente gotea sobre el barniz, la forma en que un ácido devora el papel. Observé el aceite arremolinándose en la superficie de la sopa. No se dispersaba como el aceite de oliva, se agrupaba. La viscosidad era incorrecta, demasiado densa, demasiado pesada. Se adhería al borde de porcelana con una tenacidad que las grasas vegetales no poseen. Mi cerebro gritaba: contaminación. Pero entonces levanté la vista. Mi madre me observaba con una sonrisa tensa y expectante. Mi padre se miraba el reloj, claramente aburrido de mi vacilación. La presión en la sala era un peso físico. Si rechazaba la sopa, yo sería la dramática. Yo sería la difícil que arruinaba la gran noche de subastas de Estefanía. El efecto de la rana hervida no es solo una cuestión de tolerancia, es la incapacidad de identificar el momento en que la seguridad se convierte en peligro. Había pasado 26 años tragándome sus insultos sutiles, sus cumplidos envenenados y su indiferencia. ¿Qué era un cuenco de sopa comparado con toda una vida de toxicidad? Me convencí de que estaba siendo paranoica. Me convencí de que, por una vez, el color dorado significaba calidez, no advertencia. Cogí la cuchara, silencié a la experta en mi cabeza que sabía la verdad, y di el primer bocado. La reacción no fue gradual, fue un colapso estructural. En un instante saboreaba la tierra de los tomates y al siguiente mi garganta se cerró de golpe como un puente levadizo oxidado. El aire de la galería pareció desvanecerse. Intenté inhalar, pero mis pulmones se habían convertido en un vacío, tirando de la nada. Me levanté, o lo intenté, pero mis piernas habían perdido su integridad estructural. La habitación se inclinó violentamente hacia la izquierda. Extendí la mano para estabilizarme y barrí una copa de cristal de la mesa. El sonido del cristal al hacerse añicos fue más fuerte que un disparo en aquella pecera acústica. Caí al suelo con fuerza. El frío del hormigón pulido contra mi mejilla. Mi visión se convirtió en un túnel, reduciendo el mundo a una serie de formas borrosas y de alto contraste. Podía oír el silbido que salía de mi propia garganta, un chirrido roto y mecánico que no sonaba humano. Luego llegaron las voces. Se filtraban hasta mí, distorsionadas pero claras. Oh, por el amor de Dios, dijo Estefanía. Su voz no era de miedo, era de fastidio. Marina, levanta. Estás montando una escena. Es solo una sopa. Deja de ser tan dramática. Me arañé el cuello, intentando forzar manualmente la entrada de aire en mi tráquea. Las ronchas ya florecían en mi piel como mapas de calor. Entonces sentí una mano en mi hombro. Era mi madre, Patricia,
pero no estaba comprobando mi pulso. Se inclinaba hacia mí, colocando su cuerpo para bloquear la vista de los invitados a su hija convulsionando. Miró a la sala, con su mejor sonrisa de anfitriona. Es solo un ataque de pánico, anunció, con su voz suave y ensayada. Sufre de ansiedad. Por favor, sigan disfrutando de la cena. Ahora le traeremos un poco de agua. Estaba mintiendo. Estaba gestionando las relaciones públicas de mi muerte en lugar de evitarla. Esa revelación me golpeó más fuerte que la falta de oxígeno. No eran solo negligentes, eran cómplices. Entonces el círculo de rostros se rompió. Gregorio se abrió paso entre la multitud. En ese momento no parecía un magnate tecnológico multimillonario. Parecía un socorrista. Se arrodilló a mi lado, sus ojos escudriñando mi cara, mis labios hinchados, las ronchas en mi cuello. Anafilaxia ladró. No era una pregunta. No esperó el permiso de mi familia. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un autoinyector de epinefrina. Lo destapó con un solo movimiento fluido y lo clavó en mi muslo, atravesando la seda de mi vestido. El shock fue inmediato. Una inundación química de adrenalina recorrió mi sistema, forzando a mi corazón a martillear contra mis costillas. Mis vías respiratorias se abrieron, solo una fisura, pero lo suficiente para tomar una bocanada de aire irregular y dolorosa. Cuando el oxígeno llegó a mi cerebro, la niebla se disipó por una fracción de segundo. Vi al camarero acercarse para recoger el cuenco de sopa. Estefanía le estaba haciendo señas para que despejara la mesa, para que borrara el arma. No podía hablar. Mi voz había desaparecido, pero mis manos aún funcionaban. Con la última reserva de mis fuerzas, alcé la mano y agarré la muñeca de Gregorio. Le clavé los dedos alrededor del metal frío de la correa de su reloj. Apreté. Él bajó la mirada, cruzándola con la mía. Señalé con un dedo tembloroso el cuenco de gazpacho de tomate dorado. Luego, lenta, deliberadamente, cerré la mano en un puño apretado. Sujetar, conservar, no mover. Era la señal universal que usamos en restauración cuando un artefacto es demasiado frágil para ser tocado. Gregorio miró mi puño, luego la sopa y de nuevo a mí. Comprendió. Se dirigió al camarero, su voz cargada con la autoridad absoluta de un hombre que era dueño del edificio en el que estábamos. No toquen ese cuenco, ordenó Gregorio. Seguridad. Presinten esta mesa, que no salga nada de esta sala. Me desperté con el olor a antiséptico y la sensación de tener papel de lija en la garganta. Mis cuerdas vocales parecían haber sido fregadas con un estropajo de alambre. El silencio en la habitación del hospital era pesado, pero no pacífico. Era el silencio de un vacío. Cogí mi móvil. Era el único salvavidas que tenía. Esperaba preocupación. Esperaba pánico. Lo que encontré fue una acusación. 17 llamadas perdidas. 34 mensajes de texto. ¿Has arruinado la subasta? Papá está furioso. Los inversores están haciendo preguntas. La policía está aquí. Diles que fue un accidente. No nos avergüences, Marina. Ni un solo mensaje preguntando si estaba viva, ni uno preguntando si podía respirar. No lloré. Las lágrimas implican una pérdida, y yo no había perdido nada que realmente tuviera. Simplemente había perdido la ilusión de lo que quería que fueran. Los padres que yo anhelaba, los que quemarían una ciudad para salvarme, no existían. Los padres que yo tenía eran gestores de crisis de un edificio en llamas, más preocupados por el daño del humo en las cortinas que por la persona atrapada dentro. Entonces pensé en Estefanía. ¿Por qué? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué pasar de comentarios sarcásticos a la guerra biológica? Y entonces el recuerdo emergió. El espejo se agrieta. Aquella misma noche, antes de la cena, Gregorio había entrado en la galería. Estefanía prácticamente se había abalanzado sobre él, con su sonrisa brillante y depredadora, sosteniendo una carpeta con los logros de su carrera. Quería su validación. Necesitaba que él le devolviera el reflejo de su propia grandeza. Pero Gregorio había mirado más allá de ella. Me había visto a mí, examinando una microfisura en un busto renacentista. Pasó de largo a la niña de oro, y se pasó 20 minutos hablando con la hermana invisible sobre la química del mortero de cal. Vi la cara de Estefanía en ese momento. No era solo molestia, era una fractura. Los narcisistas no solo sienten celos, sufren una herida narcisista. Cuando Gregorio la ignoró para valorarme a mí, no solo hirió sus sentimientos, amenazó su realidad al completo. En su mente, él es el sol. Si alguien mira una sombra en lugar de a ella, el universo está roto. Para arreglar el universo tenía que eliminar la sombra. No me envenenó porque me odiara, me envenenó porque yo era un fallo en su reflejo. Dejé el móvil. La tristeza se evaporó, reemplazada por una determinación fría y dura. Querían que me callara. Bien. No diría ni una palabra. Dejaría que las pruebas hablaran por mí. 3 días después, estaba sentada en el despacho de Arturo Vargas, el abogado civil más agresivo del país.
Su escritorio era una losa de caoba pulida, libre de desorden. Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. Toxicología, dijo. Esencia de cangrejo concentrada. Alta molaridad. Esto no fue contaminación cruzada, Marina. Fue un arma biológica. Miré los números. Eran condenatorios. Pero en mi línea de trabajo aprendes que el daño superficial rara vez es toda la historia. Tienes que mirar el sustrato. Le había pedido a Vargas que solicitara judicialmente las comunicaciones digitales de Estefanía para probar la premeditación del ataque. Me entregó una pila de correos electrónicos y registros digitales impresos. Tenemos su historial de búsqueda, dijo Vargas. ¿Cómo enmascarar el sabor del marisco? Dosis letal de crustáceos. Es suficiente para encerrarla por agresión con agravantes. No es suficiente, dije. Mi voz era un susurro ronco, pero mi mente se estaba afilando. Empecé a hojear los registros, no buscando palabras clave sobre cangrejos, sino buscando patrones. En restauración una falsificación a menudo se revela no por lo que está ahí, sino por lo que falta. Un hueco en las pinceladas, un silencio en la procedencia. Lo encontré en la página 14, una cadena de correos de un fideicomiso. Había sido archivado en una carpeta oculta en el servidor de Estefanía. Leí el asunto. Beca de restauración el proyecto Renacimiento. Señor Vargas, dije, señalando el documento, ¿qué es esto? Él lo miró de cerca. Parece una solicitud de beca estándar para la galería. No, dije. Mire el destinatario. Está dirigido a Marina Soler, pero fue enviado al correo del trabajo de Estefanía. Acerqué la cadena de correos. Mis ojos recorrieron el texto. Era una notificación de concesión. Una beca de 5 millones de euros para establecer un ala dedicada a la restauración. La beneficiaria era yo. Pero yo nunca la había solicitado. Entonces vi el archivo adjunto. Un contrato fascinantemente complejo, firmado hacía 2 días. Miré la firma al final. Marina Soler. Era una buena falsificación. La curva de la M era elegante, la inclinación consistente. Para un profano parecía auténtica. Pero para alguien que se pasa la vida analizando la densidad de la tinta y la presión del trazo, era una torpe imitación. Estefanía había firmado con mi nombre. Lo interceptó, me di cuenta en voz alta. No solo intentó matarme por haberla avergonzado. Intentó matarme porque yo era un obstáculo para un ingreso de dinero. Miré la línea del donante en la beca. Era anónimo, figuraba solo como por el grupo Prometeo. ¿Quién es Prometeo?, pregunté. Vargas tecleó en su ordenador. Es un holding. Déjame rastrear el CIF. Tecleó por un momento, luego se detuvo. Me miró, su expresión cambiando de la distancia profesional a un shock genuino. Es Gregorio, dijo. El silencio en la sala era absoluto. Las piezas encajaron como un mosaico. Gregorio no solo se había interesado en mi trabajo en la fiesta, me había estado evaluando. Ya había concedido la beca. Estefanía se enteró. Se dio cuenta de que 5 millones de euros estaban a punto de saltarse su galería e ir directamente a la hermana que despreciaba. No podía permitirlo. Falsificó mi firma para desviar los fondos a la cuenta de operaciones generales de la galería, una cuenta que ella controlaba. Pero tenía un problema. El donante Gregorio eventualmente querría conocer a la restauradora principal. Querría hablar conmigo, a menos que yo estuviera incapacitada, a menos que fuera humillada, desacreditada o muerta. Estefanía no había actuado por simples celos, había actuado para encubrir un delito grave. Miré la firma falsificada de nuevo. No era solo un delito, era incumplimiento de contrato, fraude electrónico y usurpación de identidad. Los padres como miembros del consejo de la galería habrían tenido que confirmar la aceptación de una suma tan grande. Miré a Vargas. Compruebe los cofirmantes. Pasó la página. Allí estaban. José Soler, Patricia Soler. Lo habían firmado. La habían ayudado a robar mi futuro para financiar su proyecto de vanidad. Esto ya no es un caso de lesiones personales, dije, cerrando el expediente. Esto es crimen organizado. Vargas sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Marina, no necesitamos ir a juicio. Son nuestros. La mediación se programó en una sala de conferencias que olía a café rancio y ansiedad de la cara. Mis padres y Estefanía ya estaban allí cuando entré con el señor Vargas. Estaban vestidos con sus mejores galas para el juzgado, trajes azul marino, perlas, una humildad impostada. Estefanía levantó la vista. Su rostro era una máscara de contrición, ensayada y frágil. Marina empezó su voz temblando la cantidad justa. Lo siento muchísimo, no sé en qué estaba pensando, fue una broma, una estúpida y horrible broma, solo quería ponerte a prueba. Mi madre asintió enérgicamente, secándose unos ojos sin lágrimas. Es solo una niña, Marina. Cometió un error. No podemos dejar que esto arruine su vida. Estamos dispuestos a ofrecerte un acuerdo. 50.000 euros. Para cubrir tus gastos médicos y el estrés, 50.000 euros. El precio de un coche.
El precio por mantenerme callada mientras ellos robaban 5 millones. No me senté, no hablé, simplemente abrí la carpeta que llevaba. Primero, deslicé el informe de toxicología sobre la mesa, esencia de cangrejo concentrada. Luego el registro del historial de búsqueda, dosis letal. Finalmente coloqué la carta de concesión de la beca sobre la pila, la que tenía la firma falsificada. El silencio en la sala cambió. Pasó del silencio de la negociación al silencio de una tumba. José cogió la carta de la beca, le temblaba la mano, miró la firma, luego a Estefanía. ¿Tú firmaste? Esto susurró. Todos lo firmamos, le corregí, mi voz ronca pero llenando la sala. Señalé las líneas de los cofirmantes. José Soler. Patricia Soler. Autorizasteis el desvío de fondos. Sois cómplices de un fraude de 5 millones de euros contra una beca federal. Patricia se volvió hacia Estefanía. Nos dijiste que Marina estaba de acuerdo. Dijiste que quería que nosotros gestionáramos el dinero. Y lo hice, chilló Estefanía, la máscara cayendo para revelar al animal aterrorizado que había debajo. Lo habría malgastado. Solo arregla papeles viejos. Yo construí esta galería. Me lo merezco. El donante es Gregorio, dije. Estefanía dejó de gritar. Se quedó con la boca abierta. El hombre al que intentaste impresionar, el hombre que me salvó la vida, él me dio ese dinero a mí, y cuando descubra que lo robaste y que luego intentaste matarme para encubrirlo, dejé la frase suspendida en el aire. El señor Vargas se inclinó hacia adelante. No estamos aquí por 50.000 euros, estamos aquí por una confesión y una rendición. ¿Qué quieres? Preguntó mi padre. Parecía viejo, derrotado. 1.800.000 euros, dije. Inmediatamente. Liquidados de vuestros activos personales, las cuentas de la galería y la venta de vuestra casa si es necesario. Eso nos arruinará, lloró Patricia. La alternativa, dijo el señor Vargas con calma, es que salgamos de aquí y le entreguemos todo este expediente a la UDEF. Estefanía se enfrenta a 20 años de prisión, y ustedes dos a 10 como cómplices, y la galería será confiscada por el Estado. Miré a mis padres, los vi hacer los cálculos, vi el momento en que se dieron cuenta de que proteger a su niña de oro ya no era una estrategia de inversión viable. Pagaremos, dijo José. Papá, gritó Estefanía. Cállate, le espetó él. Tú has hecho esto. Tú firmaste en nuestro nombre. Quiero una cosa más, dije. Estefanía queda destituida del Consejo de la Galería. Permanentemente. Se le prohíbe cualquier cargo administrativo en el mundo del arte. La quiero fuera. Firmaron. Los vi desmantelar sus vidas con el mismo bolígrafo que habían usado para intentar robar la mía. Un año después, la Galería Obsidiana había desaparecido. Se la habían vendido a un promotor que planeaba convertirla en un gimnasio de lujo. Las frías paredes de cristal que habían sido testigos de mi intento de asesinato ahora estaban cubiertas de carteles de por próxima apertura. Yo estaba en mi propio estudio. Era un antiguo convento reconvertido, con techos altos, vidrieras y un silencio que se sentía sagrado, no vacío. El aire olía a cera de abeja y a trementina. Estaba trabajando en un fresco del siglo XVII que había sido dañado por el humo. Requería una mano firme y una paciencia infinita. Apliqué una lámina de pan de oro a un halo, viéndola asentarse en el adhesivo. Era perfecto. Mi instituto, el Centro Marina Soler para la Conservación, estaba completamente financiado. Teníamos estudiantes, teníamos proyectos y teníamos una reputación por salvar cosas que otros habían dado por perdidas. No había hablado con mis padres ni con Estefanía en 12 meses. Me llegó el rumor de que vivían en un apartamento de alquiler en la Costa del Sol. José intentaba montar una consultoría. Patricia vendía aceites esenciales por Facebook. Habían perdido su estatus social, su colección de arte y a su hija. Estefanía trabajaba como organizadora de eventos para una cadena de hoteles de gama media. Ya no era una comisaria de arte. Ya no era una visionaria. Era solo una mujer con antecedentes penales que habían sido discretamente sellados como parte de un acuerdo del que nunca podría hablar. Dejé el pincel y miré a mi alrededor. A menudo se describe la venganza como un fuego, algo que quema la casa del enemigo, pero la verdadera venganza, la que perdura, no trata de destrucción, trata de construcción. Consiste en coger los ladrillos que te tiraron y construir una fortaleza a la que no puedan entrar. Yo había construido esto. Había construido una vida donde mi seguridad no dependía de su aprobación. Había construido una carrera donde mi valor era objetivo, medido en historia restaurada, no en los elogios volubles de mi madre. El dinero del acuerdo había comprado el edificio, pero mi habilidad lo había llenado. Cogí el pan de oro de nuevo. En restauración no intentamos ocultar el daño, lo reconocemos, lo estabilizamos y luego lo convertimos en algo bello. Ya no era la chica que se ahogaba con una sopa para complacer a su familia, era la arquitecta de mi propio futuro, y la vista desde aquí era magnífica.